El Señor reina. Se ha vestido de magnificencia. El Señor se ha vestido de poder y se ha ceñido. También afirmó el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Alzaron los ríos, oh Señor, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su estruendo. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad adorna tu casa, oh Señor, a través de los años. Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que tú nos regalas de estar hoy en tu casa de oración, de estar aquí en tu iglesia con el único propósito de glorificar, de exaltar, de adorar tu santo nombre. Tú eres, Padre amado, el único merecedor de esa distinción. Aquí no venimos a adorar a ninguna persona, a ningún objeto. Aquí venimos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias por cada persona aquí en esta mañana. Gracias por los que nos están mirando a través del internet, porque han dispuesto en su corazón venir a expresar lo que durante la semana hemos ido haciendo a través de nuestros devocionales, de nuestro encuentro diario contigo, hacerlo ahora de manera corporativa. Te pido que tú bendigas, Señor, este tiempo que hemos preparado para ti, con las capacidades humanas y también con lo que tú nos has dado. Pero queremos que sea de tu agrado. Así que bendice el tiempo cuando te adoramos a través de las canciones, de la música. Bendice a Yadira como directora del grupo. Bendice a cada uno de los participantes del grupo, a los que están en la música, a los que nos están acompañando en la voz. Gracias, Señor, por cada uno de estos jóvenes que han dedicado desde su juventud su talento para servirte a ti. Bendice también, Padre amado, el tiempo de la predicación de tu palabra, cuando estamos compartiendo acerca de uno más para Cristo. Bendice ese tiempo, Señor, y también que ese tiempo nos ayude a entender lo que significa ser un discípulo verdadero de Cristo y la responsabilidad que tenemos de hacer a otros discípulos de ti también. Cuando te adoramos a través de las ofrendas y te adoramos a través de los diezmos. Gracias, Señor, por lo que tú nos das para nuestro sostenimiento material y que nosotros podemos reintegrarte a ti para que la iglesia cumpla el propósito para el cual fue llamada. Bendice el tiempo de los anuncios, bendice cada una de las actividades que vamos a realizar en esta mañana. Padre, apresura el paso de aquellos que vienen en camino, tráelos con tus cuidados. Oramos muy especialmente en esta mañana por Lucy, por ese malestar que ella está sintiendo en este momento, para que tú pases tu mano sanadora por ella, que ella pueda mejorar durante el día para prepararse también para sus actividades personales. Gracias, Señor. Gracias porque este es un privilegio venir a tu casa de oración. Este es un privilegio que tenemos todos aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados a través de la salvación que nos regaló Jesús en la cruz del Calvario. Bendícenos, Señor, y permite que este servicio que hemos preparado para ti, repito, sea de tu agrado. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Y te vamos a invitar a que te pongas de pie. Vamos a alabar al Señor a través de estas canciones. Una manera de adorarles a través de las alabanzas musicales.
El Señor, el Rey de Reyes, está aquí en medio de nosotros. Hemos leído que Él se ha vestido de magnificencia, que Él es un Dios de poder. Y vamos a pedirle con todo nuestro corazón que abra nuestros ojos en esta mañana para que podamos contemplar su hermosura, su santidad y podamos ser hoy más como Él. Amén. A ti te cantamos, Señor, como tus hijos en esta mañana. Y todos juntos te decimos: abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, porque sabemos que tú inclinas tu oído para escuchar nuestro corazón, esa necesidad que hay en los corazones de mis hermanos, de aquellos que están conectados, de cada familia, Señor, de cada miembro de esta iglesia y de otras iglesias, Señor. Gracias porque es nuestro Dios fiel y verdadero en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, pueden sentarse. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que se conoce como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, como acabamos de leer, nos llama a nosotros a ser discípulos. No solo personas convertidas al cristianismo, sino discípulos verdaderos de Cristo. ¿Sabe que los primeros cristianos se llamaban discípulos? No se llamaban cristianos como nos llamamos nosotros hoy. La primera vez que fueron llamados cristianos, más bien fue en forma despectiva. Porque la palabra cristiano quiere decir pequeños Cristo. Entonces, de esa manera, ellos, los que no creían en el Señor, los que no estaban en el camino, como se llamaba también en ese entonces, los seguidores de Cristo, lo llamaron cristiano. Y eso sucedió en Antioquía. Aquí el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26 nos dice: y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces era el nombre que se le daba a los cristianos, discípulos. Claro, con el tiempo, y llegando hasta nuestros días, ahora nos llamamos más cristianos que discípulos. Pero en realidad no importa cómo nos llamamos, si cristianos o discípulos, lo importante es que seamos cristianos o discípulos verdaderos del Señor, que realmente nos identifiquemos con Él como sus discípulos. Vamos a buscar el Evangelio según Mateo. Y este Evangelio de Mateo en el capítulo 4, vamos a buscar el capítulo 4, nos narra cómo fue el llamado de Jesús a esos primeros discípulos y qué podemos aprender nosotros de ellos. Vamos a continuar, como dijo mi esposa, en la serie Uno más para Cristo. ¿Quién es el tuyo? Uno más para Cristo. ¿Cuál es ese más que tú vas a agregar para Cristo a través de la evangelización? Entonces Mateo 4, versos 18 al 22. Vamos a ponernos de pie. Tan pronto lo van encontrando para leer juntos la palabra del Señor. Verso 18 del capítulo 4 de Mateo. Mientras andaban junto al mar, estoy leyendo en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. Y los llamó. Y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú llamaste a estos hombres para que te siguieran, para que llevaran adelante la misión que tú habías venido a hacer a la tierra.
y también nos has llamado a nosotros, para que seamos en este tiempo también los que llevemos adelante la misión a la cual tú viniste, repito, a la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos reales y verdaderos del Señor. No solamente, como dice Santiago, de palabra, sino también de hecho. Gracias, Señor, porque es un privilegio que nos da ser parte de esa gran comisión. Ayúdanos en el poder del Espíritu Santo a cumplirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Gracias por acompañarme en las lecturas. Contexto histórico, así lo llamé. Quiero que nos pongamos en el contexto de lo que vamos a compartir. Poco de información acerca de cómo era la instrucción judía para formar discípulos. A partir de los 5 años, todo niño judío asistía a la escuela, la cual funcionaba normalmente en la sinagoga, para aprender lo que se llamaba o lo que se llama la Torá. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. Ellos pasaban 5 años, a partir de los 5 años hasta los 10 años, estudiando ese libro. Se hacían expertos en el estudio de esos primeros libros, de manera que a los 10 años ya todos los niños judíos conocían la Torá. A partir de los 10 años entonces, los mejores estudiantes continuaban sus estudios del Antiguo Testamento. Entonces iban desde Josué hasta Malaquías. A partir de los 10 años, los mejores. Los que no eran mejores, y quiero que recuerden bien eso, regresaban a casa a aprender el oficio de la familia. No seguían estudiando más. Los mejores seguían, los que no eran tan mejores, a lo mejor ya estaba yo, a hacer el oficio de la familia. Entonces jugaba béisbol. A los 17, estos que quedaron, entonces estudiaban por 7 años el Antiguo Testamento completo. Si querían seguir sus estudios religiosos, entonces debían buscar un rabí, escuche, buscar un rabí que ellos admiraran. Tenían que presentar un examen para poder convertirse en uno de los discípulos de este rabí. Usted tenía 17 años, pero quiere continuar sus estudios, entonces habían rabíes, y entonces usted por gusto escogía uno, y entonces ese uno le hacía exámenes, le hacía pruebas para ver si podía ser aceptado por él como su discípulo. Cuando escogía un rabí, debía sentarse a sus pies. El rabí, le hacía algunas preguntas, le pondría algunas pruebas para ver si era digno de ser su discípulo. Escuche bien esto nuevamente. Bien, los rabinos escogían a los más listos y talentosos para ser sus discípulos. Escogían a los más inteligentes, a los más talentosos para que fueran sus discípulos, porque ellos querían que estos discípulos de ellos se volvieran como ellos. La meta de cada discípulo era volverse como su maestro. Existía un dicho que decía: el polvo de tu rabí te cubre. Ese era un dicho. Es decir, tú te pareces a tu rabí. En ese contexto que hemos hablado de cómo un niño judío aprendía a ser un discípulo, vamos entonces a volver acá y entender a quiénes escogió Jesús. ¿Y por qué te escogió a ti y por qué me escogió a mí? Entonces, mi primer punto: Jesús no escogió
a los más capaces. Miren lo que dice aquí en el versículo 18. Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en la mar porque eran pescadores. Bueno, el Señor, paréntesis, andando, no se detenía, vino con una misión y él tenía que cumplir con esa misión. Entonces, andando, aquí ya comienza el Señor el tiempo cuando tiene que conseguir algunas personas que lo van a acompañar, que lo van a seguir, y Él los va a preparar para que continúen la misión. Porque Él sabía que Él iba a ir a la cruz, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar y que regresaba. Pero entonces necesitaba dejar personas, y por eso nosotros estamos aquí, para que siguiéramos la misión. Un detalle importante. Lo primero que observamos es que Pedro y Andrés, su hermano, ¿eran qué? Pescadores. Ahora, ¿qué nos dice que ellos eran pescadores? ¿Ustedes recuerdan lo que les mostré de cómo era el proceso para un discípulo judío? ¿Qué pasaba a los 10 años con los que no eran mejores? Regresaban a su casa a seguir el oficio de su familia. Es decir, Juan, Jacobo, Andrés y Pedro eran pescadores porque su familia eran pescadores. Es más, dicen que Juan, Andrés, Pedro y Jacobo tenían una compañía, y el dueño de la compañía de pesca era el papá de Juan y Jacobo. Entonces ellos no eran los mejores. Y lo que hicieron fue regresar. Conocían la Torá, los 5 primeros libros, regresaron a su casa y se comenzaron a preparar como pescadores. De manera que Pedro y Andrés no eran los mejores y aprendieron a ser pescadores. No eran los más capaces. Es decir, que sus capacidades estaban limitadas. A eso fue lo que el Señor escogió. No tenían la instrucción necesaria para llevar adelante una misión tan importante como la que tenía el Señor. No tenían esa preparación, pero a ellos los escogió Jesús. Entonces, ¿por qué el Señor no escogió a los mejores? ¿Por qué no escogió a los rabí, estos que enseñaban a los discípulos? ¿Por qué no enseñó a los maestros que trabajaban en la sinagoga, los que compartían, los que predicaban? ¿Por qué no escogió a los religiosos, sino que escogió pescadores, recaudador de impuestos, odiado por los judíos? Y ustedes saben por qué. A un terrorista. Digo, wow, el Señor sigue. Aquí dice que uno de los discípulos del Señor era Simón el Celote. Y los celotes eran un grupo que se oponía al imperio de Roma. Y lo hacía con la lucha directa, atacando por medio de guerrillas a los romanos, haciendo acciones contra ellos. A ese Jesús lo llamó para que fuera un discípulo. O sea, que no solamente que estudió la Torá y se fue para su casa, sino que aprendió a ser guerrillero. Pero a ese lo escogió el Señor. Hombres de poca preparación, de poco carisma, que fueron escogidos por Jesús para que continuaran su obra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Señor escogió a estos hombres, como dije anteriormente, no a los inteligentes, a los religiosos? Valga decir, y es un paréntesis, que no quiere decir que porque la persona no era preparada, el Señor no la escogía, porque Pablo era bien preparado. Pablo sí fue hasta lo último. Dice que Pablo aprendió bajo los pies de Gamaliel. Y el Señor lo utilizó a Pablo para que Pablo fuese el apóstol de los gentiles. Pero el Señor escoge a quien Él quiere. Pero no en base a la persona, a sus capacidades, como vamos a ver, sino a el que Él quiere y que Él va a enseñar.
¿Para qué entonces el Señor escogió a estos hombres? En primer lugar, para que se volvieran como Él. Que fueran como Él. Esa era la idea del rabí. Que sus discípulos fueran como Él. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. El Señor escogió a estos hombres para que fueran como Él, para que se parecieran a Él, para que se identificaran con Él, para que conocieran en segundo lugar al Padre como Jesús lo conocía. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús quería demostrarle y que ellos entendieran que Él es el Hijo de Dios. Los escogió, en tercer lugar, para hacer lo que Él hizo. Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús los escogió a ellos para hacer lo que Él hizo, y para eso también nos llamó a nosotros. Y finalmente lo llamó para ser llenos de su poder, para darle el Espíritu Santo. Dice Lucas 24:49: he aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, que no era otro que el Espíritu Santo. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. De manera que, resumiendo, Jesús escogió a unos pescadores, cobradores de impuestos, guerrilleros, para ser sus discípulos. Piensa en ti. ¿Qué eres o qué eras cuando el Señor te llamó? ¿Dónde estaba y cómo estabas cuando el Señor te llamó? ¿Por qué Jesús escogió a estos hombres? La respuesta es porque su misión de Jesús no depende de lo que ellos pudieran hacer, sino de lo que Él podría hacer a través de ellos. La misión de Jesús no dependía de que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés y Bartolomé y Judas y el otro Judas que lo entregó lo que ellos podían hacer, sino lo que ellos podían hacer a través de lo que Cristo le iba a dar a cada uno de ellos. A veces nosotros pensamos que nosotros no somos capaces de ser seguidores de Cristo, y que yo no puedo llevar un mensaje, y que yo no puedo predicar, y que yo no puedo compartir del Señor. Sí, probablemente no todos tendrán la facilidad para predicar, sí es verdad. Y el Señor no ha llamado a todos a ser pastor, ni ha llamado a todos a ser músicos, ni ha llamado a todos a hacer algo dentro de la iglesia. Pero sí nos ha llamado a compartir el Evangelio de Jesucristo. Dios no quiere que pensemos que nosotros no somos capaces. Él no necesita de nuestras habilidades. Escúchame bien. Él necesita de nuestra disponibilidad, de nuestro deseo de servirle, no de nuestras habilidades. Dios no llama a los capaces. Eso es un signo. Alguien lo dijo, no conseguí el autor, preferí ponerlo anónimo. Dios no llama a los capaces, sino capacita a los que llama. Él no llama a los capaces, pero Él nos capacita. El final de la Gran Comisión dice: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos dispuestos a recibir el llamado de Jesús? Entonces, nuestro primer punto: Jesús no escogió
a los más capaces. Yo no sé usted, pero en mí yo sé que tiene razón. Segundo lugar, segundo punto. Jesús nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. 19, verso 19, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Recuerdan que lo normal era que si estaba entre los mejores de su clase, se presentaban ante un rabino y si él consideraba que eran aptos, los escogía. Es decir, en la Biblia menciona a Gilel y a Gamaliel, dos rabinos. Entonces, si yo quería ser un discípulo de Gamaliel, como lo fue Pablo, entonces iba a donde ese hombre estaba. Yo iba. Y entonces él me hacía unas preguntas y me hacía unas pruebas y entonces me aceptaba como aceptó a Pablo. Bueno, a mí me hubiese mandado otra vez, le dije para atrás. No me hubiera dejado ahí. Los discípulos de Jesús, escucha, no estaban buscándolo. Él fue a buscarlo a los discípulos. Él fue donde ellos estaban trabajando y los llamó. Él estaba caminando en el mar de Galilea, vio a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, lo llamó y le dijo, síganme. No que ellos escuchaban, oye, hay un rabino nuevo por ahí, se llama Jesús y está dando unas buenas enseñanzas, enseña con autoridad, vamos a buscarlo. El Señor lo fue a buscar a ella. Escribía por aquí, Él no preguntó por su currículum, Él no preguntó por su posición social o económica, no preguntó aún por su condición humana, porque esos hombres eran pecadores. Sencillamente los llamó, vengan en pos de mí. Jesús te llamó a ti también. Jesús me llamó a mí también. Y Él no me preguntó a mí, ¿cuál es tu currículum? ¿A qué universidad tú fuiste? ¿Con qué rabito aprendiste? ¿Qué estudiaste? Él no preguntó cuál era la posición social que yo tenía. Él no consideró mi pecaminosidad. A Él no le importó quién era yo. A Él le importó si había un corazón dispuesto y Él sabía que podía hacer algo contigo y conmigo. No importó en qué condición estaba, sencillamente nos llamó. Él no nos escogió porque somos grandiosos. Aquí está otro pensamiento anónimo. Lo grandioso es que Él nos escogió. Y la pregunta no es qué capaces somos, sino qué tan dispuestos estamos a servirlo. Nos llamó para que fuéramos sus discípulos. Nos llamó para que hiciéramos discípulos a otras personas. Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. ¿Tú sabes qué significa dar fruto? Recuerdo que cuando yo vivía allá en La Guaira, había una mate mango. Tenías el apartamento y bien bonito, un área donde de recreativa, tenía 2 piscinas y una cancha para jugar, no sé si ustedes saben lo que es bola criolla, y una mate mango. Y esa mate mango da fruto todo el año. Se supone que hay una época cuando el mango produce fruto, pero este no. Este todo el año. Siempre recuerdo al señor Eduardo, el papá de mi esposa, que bajaba en la mañanita con una bolsa a recoger mango. Yo no era muy amigo así del mango, pero este sí. Y ¿saben por qué no era muy amigo? Porque como yo era pobre, cuando yo estudiaba, yo lo que comía era mango.
Yo creo que estábamos estudiando y cayó un mango y a correr para agarrar ese mango para que no viniera el murciélago y se lo comiera. Pero bueno, lo importante es que esa fruto, pues nosotros como discípulos tenemos que dar fruto. Y llevar fruto es hacer discípulos para Cristo. No basta, lo voy a decir varias veces, que una persona se convierta. No basta que la persona reciba a Cristo. Esa persona tiene que convertirse en un discípulo de Cristo y esa es nuestra responsabilidad. ¿Estamos dispuestos? Primer punto, Jesús no escogió a los más capaces. Segundo, Jesús nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Tercer punto, nuestro llamado es a estar con Él. Vengan en pos de mí, vuelvo a leer en el 19, y los haré pescadores de hombres. Es interesante que cuando Jesús llamó a estos hombres, solamente le dijo, sígueme. Él no le dijo, sígueme que van a hacer esto y esto. No, le dijo, sígueme. Sí le dijo, lo voy a hacer pescadores de hombres, pero no le dijo cómo iban a lograr ser pescadores de hombres. Habló de pescadores porque estos hombres eran pescadores. Entonces, en vez de pescar peces para venderlo y vivir, bueno, ustedes van ahora a traer personas hacia el reino de Dios. El llamado de Jesús no era para que ellos hicieran algo, sino que para que ellos se parecieran a Él. Y repito, eso era lo que un rabino deseaba. Vimos cuando hablábamos del contexto de cómo se formaba un discípulo judío, el rabí quería que sus discípulos se parecieran a Él. Se parecieran en todo. Si nosotros aceptamos el llamado de Cristo, nos volvemos como Cristo, tenemos la mente de Cristo, si pensamos como Cristo, llegaremos a conocerle mejor. Y para conocerle mejor, nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor. Usted no puede conocer a una persona si no pasa tiempo con esa persona. Si yo conozco a una persona y la veo el domingo y no la veo más, sino el otro domingo, no. A menos que me ponga a conversar con él y mire, ¿en qué trabajas tú? ¿Qué haces tú? ¿En qué lugar? ¿Cuánto tiempo tienes en el Señor? Etcétera. Ayer, un paréntesis, ayer nosotros tuvimos un garaje sale, ¿no? Y yo creo que nos fue bien, ¿verdad, Lili? Y entonces, yo no me refiero que nos fue bien solamente en el área que vendimos. Y hasta, bueno, tuvimos el privilegio de regalar una gran cantidad de material que nos estaba sobrando a una persona que vino, que trabaja en un ministerio de rehabilitación de drogadictos. Y esa persona dijo, oye, a mí me gustaría llevarme esto, ¿cuánto le puedo dar? Y Lili le preguntó, pastor, digo, regáleselo. Porque si de gracia recibiste, da de gracia. Y esa fue una bendición que nosotros tuvimos ayer. Le regalamos a esta gente. Pero nos dio la oportunidad, nosotros nos sentamos ahí de una carpa que puso Luis, nos sentamos ahí y conversamos. Todos los que estábamos ahí nos pusimos a conversar. Nos conocimos mejor. A veces nosotros no sabemos qué problema puede tener una persona, qué otro problema. Bueno, si nosotros tenemos que conocer al Señor, nosotros tenemos que pasar tiempo con Él. En la lectura de su palabra, tiempo en la oración, tiempo en el compañerismo cristiano, tiempo en compartir de Él, y entonces lo conoceremos mejor. Hoy vengo con otro pensamiento. Nunca conocerás más a Jesús de lo que lo conozcas de su palabra. Lo más que tú conoces de la palabra, lo más que tú conoces del Señor. Lo menos que tú conoces de la palabra, lo menos que tú conoces de Cristo. ¿Cómo sabes tú que Cristo es amor?
¿Cómo sabes tú que Cristo es misericordioso? Bueno, tú podrás decir, bueno, Él ha tenido misericordia conmigo, sí, pero es porque la palabra lo dice. La palabra dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces yo sé quién es el Señor porque su palabra me lo dice. Número 1, Jesús no escogió a los más capaces. Número 2, Jesús no nos escogió a nosotros, sino nosotros a Él. Tercer punto, nuestro llamado es a estar con Él. Y entonces el último punto, para seguirle debemos dejarlo todo. Y aquí voy a utilizar el último versículo de esta porción, cuando Él llamó a Juan y a Jacobo. Porque en el 22 dice, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. A veces nosotros leemos la palabra, y eso a mí me pasa, no nos detenemos a analizar exactamente qué es lo que dice. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando uno está preparando un mensaje, ya no por mí, sino leyendo los comentarios, entonces el comentarista dice, es importante porque Juan y Jacobo dijeron, o mejor dicho, Mateo escribe que Juan y Jacobo dice que dejaron la barca y a su padre. ¿Por qué mencionan las dos cosas? Bueno, mira lo que dice. La barca representaba la manera como ellos se ganaban la vida. Para un pescador, su barca era importante. Hay pescadores sin barca. Yo fui un pescador sin barca. Pues yo, allá en mi pueblo, que es de playa, había yo creo que se lo he contado antes, a veces a mí repito mucho la cosa. Había una planta que llevaba agua del mar a través de una tubería a una piscina que era la casa del presidente. En aquel entonces era un dictador que había en Venezuela, como hay ahora otra vez. Cierro política. Entonces, esa planta que nosotros los del pueblo llamamos la plantica, bueno, ahí no íbamos a pescar. O sea, nos llevábamos nuestras cosas, nos sentábamos ahí, pescábamos en la tarde un rato. Y digo que ahora lo veo porque yo veo, cuando hago trote, veo personas pescando en los lagos esos que hay aquí, que hasta a veces pienso, oye, la verdad que esto es perder tiempo, porque lo que ellos sacan tienen que regresar. Porque siquiera lo que nosotros sacábamos no los comíamos. Entonces esto tienen que regresarlo. Pero bueno, ya ahí me dice, no, ¿será que ellos pasan el tiempo? Y yo, bueno, ¿será que no tienen nada que hacer? Pero hay otras maneras de hacer algo. Un pescador entonces profesional necesitaba una barca. Y entonces dice, dejaron la barca. Su padre, dejaron a su padre, representa la relación familiar más cercana y respetada. Para el judío, el padre era algo importante y significativo. Lean la historia de los judíos, de sus genealogías, y fulano, hijo de tal. Hijo de tal. Es decir, para la cultura judía, el padre era la figura importante. Desafortunadamente hoy se ha perdido, a lo mejor es culpa nuestra también. Pero la figura paternal era la más importante que cualquier otro familiar. Entonces la pregunta, ¿qué nos enseña esto? Bueno, yo te voy a decir la respuesta. Para nosotros los discípulos de Cristo, lo más importante es Él. Lo más importante para nosotros es Cristo, más importante que cualquier otra cosa. Quizás muchos de nosotros no tendremos que dejar a nuestros padres, pero otros sí. Gloria a Dios que los que tienen padres que cuando se convirtieron al Señor, cuando recibieron a Cristo, lo aceptaron. Yo conocí una persona muy allegada a nosotros que recibió a Cristo, que sentía a Cristo en su corazón y una vez, bueno, vamos a bautizarte.
No, yo no me quiero bautizar porque yo no quiero hacerle eso a mi mamá, daño a mi mamá que me enseñó que yo fuera católica. En ese es el caso. ¿A quién tú le das más importancia? Por eso el Señor dice que el que quiere ser mi discípulo tiene que dejar a padre y madre. Eso no significa que lo voy a abandonar y no me voy a ocuparme de ellos. No, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que sea tu vida larga. Entonces el Señor no puede decir dos cosas. Lo que Él está diciendo es que si su padre y tu madre se oponen a que tú me sigas, bueno, entonces tú tienes que tomar la decisión. Muchos no tendremos que cambiar de trabajo o dejarlo, pero otros sí. Esto lo escribía. Si ello interfiere con mi condición, hablando del trabajo, si ello interfiere con mi condición de discípulo de Cristo, tengo que ponerlo en una balanza. ¿Qué es más importante? ¿Mi trabajo o Cristo? ¿Y cómo vivo, pastor? ¿Y cómo compro? ¿Y cómo como? ¿Y cómo pago la renta? Bueno, yo no sé, pero lo que sí sé es que Mateo 6:31 dice, por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Entonces viene el verso, póngaselo ahí, Dayana. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Hay veces que es necesario, pero insisto, si el trabajo te resta la posibilidad de ser un discípulo, y si nosotros hablamos de que para conocer a Jesús tenemos que pasar tiempo con Él, y si yo no vengo a los domingos a los servicios, y si yo no me conecto los miércoles a los estudios bíblicos, y si yo no asisto a las actividades de la iglesia, yo estoy conociendo a Cristo. Yo me limito a escuchar el sermón bueno, malo, regular que haga el pastor. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Hay quien deja todo para llevar el evangelio a otro país, a otro estado de este país, por ejemplo. No todos lo pueden hacer, pero si nosotros lo hacemos y nosotros tomamos esa decisión, mire, les garantizo 100%, porque yo lo he visto en mi vida, Él nos va a ayudar. Él no nos va a abandonar. Él ha prometido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él nos va a ayudar. La gran comisión nos manda a ser discípulos, no solo convertidos. Nosotros somos discípulos de Cristo que hacemos discípulos para Él. A pesar de nuestras limitaciones, Él nos escogió. Nuestro llamado es estar con Él, depender de Él. Estar dispuesto a dejarlo todo para obedecer su voluntad. Uno más para Cristo. ¿Quién es el tuyo? Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, por darme el privilegio no merecido de ser el predicador en este día. Úsala, Señor, solamente como tú eres capaz de hacerlo, y he expresado lo que tú has puesto en mi mente y en mi corazón. Y te pido que nuestra iglesia, que cada uno de los miembros de nuestra iglesia, así como los que nos están visitando también en esta mañana, entendamos que nuestra misión en este mundo es hacer discípulos para ti.
Como he dicho en otras veces, si así no hubiese sido, lo mejor era que cuando te recibimos a ti, inmediatamente nos llevaras a los lugares celestiales. Pero tú nos has dejado con ese propósito. Nos has dado la fuerza para llevar adelante ese propósito a través del poder del Espíritu Santo. Así que solamente nos corresponde obedecerte y estar dispuesto a cumplirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén.